Perdón, fui sutil, fui sutil. El lado oscuro de la ciencia técnica. Ah. Dices, bueno, lo más brillante. Ya, muy bien. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y continuar aquí con todas las ganas del mundo. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestro programa, que va a ir dejando el tema de la filosofía para entrar en los temas técnicos. Y este va a ser el primer contraste que hacemos entre disciplinas. Vamos a dejar de hablar de lo bello y lo sublime para hablar de lo pesado y lo matemático. Pero también bello, para ellos es bello, bello, bello. Y en este panel, ¿qué se trata? De contrastar, que habla sobre, vamos a tratar de hablar de la naturaleza, pero fijarnos en un elemento que va a ser el agua. Y se trata de agua y ciudad en riesgo, contrastes entre la contemplación de la mañana y los retos de la práctica actual. Para ello nos acompañan tres queridos colegas, mi jefe, súper querido, Aldo Iván Ramírez Orozco, ingeniero civil, maestro en ingeniería hidráulica y doctor en hidrología. Su experiencia profesional incluye diversos puestos en el gobierno de Michoacán, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey, donde actualmente dirige el Centro del Agua. Tiene 33 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con más de 120 publicaciones. En 2010 recibió el Premio Nacional Enzo Levi a la investigación. Fungió como coordinador nacional de la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones dentro del Comité Mexicano del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO por 7 años y fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, AMICA. Bienvenido, doctor. Gracias. María Elena Vargas Magaña tiene una licenciatura en geofísica con una sólida trayectoria en la industria del petróleo y el gas. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales en la Universidad de Texas en San Antonio, enfocada en la utilización de datos satelitales para evaluar desafíos ambientales como la calidad del aire después de incendios forestales y eventos de polvo. Paralelo a su carrera en geofísica, se ha desarrollado como artista profesional, cuyo trabajo abarca el expresionismo abstracto y figurativo en la pintura, con 56 exposiciones de arte, tanto a nivel nacional como internacional, inspirada en las culturas alemana y mexicana. Bienvenida. Y last but not least, René Dávila Porcel, el único mexicano que cree que haya, ¿qué son? Ajolotes, ¿no? Ajolotes de Xochimilco. Es investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ingeniería Civil. Tiene un doctorado en geociencias e hidrología ambiental y realizó una pasantía de doctorado en la Technische Universität Darmstadt. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios con una visión amplia en beneficio de organizaciones, empresas y la sociedad en general. Ha participado en más de 60 cursos nacionales e internacionales y, como muchos de ustedes saben, ha organizado varios Klein Alumni Seminar con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico en los campos de energía, agua, desarrollo urbano y temas similares. Actualmente, y es el tema con el que nos presentará hoy, trabaja en soluciones y proyectos relacionados con infraestructura azul verde. Bienvenido, René. Muchas gracias. Y no sé si quieren pasar acá mientras presenta cada uno, si quieren quedar ahí, como ustedes gusten. ¿Sí? Sí, no. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Aldo. Bienvenido. Va. Muchas gracias. Supongo que esto ya funciona, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, pues me toca empezar este segmento difícil después de la comida. Qué bueno que se fueron por su expreso doble. Guillermo dijo, yo prometo no dormirme. Ahí va, ok. Bueno, miren, lo que quiero platicarles hoy, y va a ser muy rápido porque también traigo algunas fotografías que voy a pasar más o menos rápido. Pero es transmitirles un poquito de el tema de la hidrología y su relación con el entorno urbano, las ciudades.
En la mañana les decía que desde mi punto de vista hay muchos de los problemas del agua están asociados con pues un desarrollo mal planeado o caótico de las ciudades. Y hacia el final, pues les voy a decir cómo tenemos algunas herramientas que empiezan a ligar el tema de la hidrología en el ambiente urbano con temas, por ejemplo, de belleza y estética, ¿verdad? Bueno, se queda esa barrita ahí arriba, pero bueno. Miren, la verdad es que cuando uno habla del agua en el entorno urbano, tiene que pensar en tres cosas. Siempre asociamos el asunto de la ciudad con el abastecimiento del agua potable, pues sí, es una de las cosas más importantes, o con la recolección y disposición de las aguas residuales, ese es el otro tema importante, pero y el que muchas veces olvidamos es el pluvial, y hasta que nos empieza a dar problemas. Hay interacciones entre todas las cosas, ¿no? Si hablo de agua potable y pluvial, bueno, pues me podría pensar que el agua pluvial la podría utilizar con fines eventualmente potables, con algún tipo de tratamiento. Las inundaciones asociadas con eventos grandes de lluvia, pues tienen efecto también desde el punto de vista de las aguas residuales, con los desbordes al alcantarillado y todo lo demás. Déjenme poner un cronómetro. Entonces, a esto le llamamos algo así como el ciclo integral del manejo del agua en el entorno urbano. Les voy a platicar un poquito más de eso en un momento. Ya no funciona. Ya no jaló. Sí, a ver, a lo mejor nada más es porque creo que hay que ponerle ahí. A ver. Ya, Erika. Sí, como que se salió de ahí. Miren, una buena parte de la plática tiene que ver con el asunto de uno de los círculos que vieron ahí, que es precisamente los problemas que genera el agua pluvial. Les voy a platicar rapidísimamente de dos o tres casos. Pues es en donde estamos, ¿no? El Valle de México. Y ahora ha estado en las noticias ahí todos los problemas de inundación en el Valle de Chalco y en muchos otros lados. Claro, pues recuerden que aquí era una zona lagunar y que luego pues simplemente se fue urbanizando pues para llegar a construir esta gran metrópoli. Sí, ok, al micro. Sí. ¿Listo? Va. Entonces, pues bueno, fíjense que eso ha dado como resultado, ahí hay un error. No es desde 1949, obviamente es en la época precolombina, pero desde la época de Nezahualcóyotl, en el Valle de México nos hemos pasado haciendo obras para el desalojo de las aguas pluviales, ¿no? La primera de la que se tiene registro es ese que aparece como el Albarradón de Nezahualcóyotl, que es básicamente un bordo para tratar de controlar el agua. Pero si ustedes ven el Valle de México, pues está lleno de el Gran Canal, el drenaje profundo, los túneles emisores, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace rato no recuerdo a quién les decía que simplemente el último de los emisores, el TEO, el túnel emisor oriente, tiene profundidades en un punto, que es el más profundo, de 60 metros. O sea, ya va 60 metros por debajo ese tubo gigante de 7 metros de diámetro para sacar las aguas pluviales. Este es otro caso que vemos casi siempre, que es el de Villahermosa, Tabasco. Esta foto es de una de las tantas inundaciones, casi todos los años se inunda. Este es de 2007, cuando prácticamente el 85% del estado de Tabasco estaba bajo el agua. Ya ni siquiera sabemos dónde están los ríos, si son los ríos o si son las calles, porque pues todo está inundado. Curioso, porque Villahermosa, Tabasco, que era la foto anterior, y esta foto que ustedes ven ahí, solamente tienen 45 kilómetros entre una y la otra. Este es los pantanos de Centla, una zona que fue declarada pues un área natural protegida, y entonces pues es una cosa bellísima. Nadie habla de las inundaciones de los pantanos de Centla. Siempre hablamos de las inundaciones en Villahermosa, aunque están en el mismo sistema pues hidráulico fluvial. Pues, ¿por qué? Pues porque aquí no hay un desarrollo. ¿Quién fue el que propició que Villahermosa creciera en ese sentido? Pues en buena medida Pemex, ¿no?
Pero bueno, esta es pues algo interesante de ver. Y entonces esta foto es de Tabasco, ¿no? Y ahí le puse yo justamente eso que mencionaba hace rato. Para mí, muchos de los problemas asociados especialmente con el agua pluvial, son debidos a un proceso continuo y desordenado de urbanización. Este es un fraccionamiento de nivel económico medio alto en Villahermosa, Tabasco, junto a una que se llama la Laguna del Negro. Pero miren, o sea, ¿a quién se le ocurre ir a construir casas en ese punto, ¿no? Que obviamente, pues en época de eventos extraordinarios de lluvia, pues toda esta zona pues crece en nivel, ¿no? Y entonces resulta que de repente vemos esto. Esta foto es de 2017, media pixelada, pero esa fue en 2007. En la puerta de una de esas casas, pues son estos lagartos. Pues claro, pues es su hábitat natural, ¿no? No el de las casas. Eh, todo este asunto, creo que por ahí alguien lo mencionó en la mañana, pero se va a ir haciendo pues cada vez más crítico porque el país pues está haciendo cada vez más urbano. Las estimaciones son de que para el 2050 el 88% de los mexicanos vamos a vivir en ciudades y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a seguir desarrollando las ciudades, ¿no? Si seguimos con estos patrones o estos esquemas de urbanización, pues entonces lo único que vamos a generar es más y más problemas, ¿no? Miren, en estas gráficas, a lo mejor nada más vean una, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, esa de allá, ¿no? Arriba a la derecha, que es la densidad urbana con respecto al área impermeable. Entonces, entre más habitantes por hectárea tenemos, pues entonces empieza a haber más áreas impermeables, no permitimos la infiltración de las aguas producto o asociadas pues con la lluvia al subsuelo, reducimos la recarga de los acuíferos, aumentamos el escurrimiento superficial y entonces hay un montón de problemas. El ciclo hidrológico, que este es así como que la imagen que siempre usamos del USGS, que está en esta lámina representado, pues, digamos, en forma natural, cuando se encuentra al entorno urbano, pues es un ciclo del agua muy modificado. Y entonces las componentes del ciclo pues empiezan a cambiar. Hay algunas que cambian mucho más que otras. Y más cuando, por ejemplo, hacemos este tipo de urbanización, ¿no? Un patio de una casa, pues totalmente pavimentado con concreto, o este patio también en donde ni siquiera el cuadrito del árbol alcanzó se salvó, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso aunado con algunas cosas que también, por suerte parece que ya poco a poco vamos abandonando, es este tipo de cosas. Este es el río Sonora, aguas abajo de la presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo, Sonora, en donde pues ya no es río, ahora es el canal Sonora. Y está totalmente revestido de concreto y con todo lo que pues además trae de las islas de calor y de todas estas situaciones. La verdad es que, eh, bueno, este todavía cuando menos se ve. ¿Dónde está Juan Carlos? Este todavía se ve, no como el Magdalena que ya quedó abajo, ¿no? Este todavía se ve, so- solo que está todo lleno de concreto, ¿no? Ay, imagínate. Esta es la presa Madín, aquí en el Estado de México. Creo que sí. Sí. Aquí está la cortina de la presa. Y fíjense cómo aguas abajo de la presa. Esto está más abajo en elevación que esto. Así que sí, ojalá y esto nunca suceda, ¿verdad? Pero si hay un problema en la presa y se rompe, por ejemplo, hay 2 millones de personas aguas abajo de la presa que van a sufrir las consecuencias. Y aquí ya no hay río, cuando después de la presa, pues todavía debe uno seguir observando el río. Este caso también es súper interesante. Fíjense, este es Motocintla, una población en Chiapas. Esta es una foto después del huracán Stan en 2005. Y me gusta mucho porque ahí se ve cómo pasó el río, ¿no? Y esto me hace recordar a veces cuando las personas dicen, no, pues es que el río, hay un río que atraviesa la ciudad, cuando la verdad es que fue la ciudad la que se le atravesó al río, porque pues el río ya estaba ahí. Y entonces de repente pues llegan eventos que reclaman lo que era suyo, ¿no? Y entonces ahí como
como en Mantequilla, hay un tajo ahí enorme. ¿Qué sucede con la urbanización? Pues una de las cosas que más sufre es la infiltración. Cuando en un entorno natural a lo mejor la mitad de lo que llueve se infiltra, cuando hay un entorno urbanizado a lo mejor nada más se infiltra del orden del 15%. Esto es un caso también que pasó en Acapulco durante el huracán Paulín, en donde se les hizo muy fácil modificar el alineamiento del cauce original, construyendo una calle en donde antes el río pasaba por ahí, hicieron una calle, le pusieron aquí una alcantarilla con un tapón para que el agua se fuera a fuerzas por este lado. Llegó el huracán Paulín en 1996, creo que fue en el 96, y en 3 horas de la madrugada esa calle la hizo así, bajó el nivel 6 metros, porque pues el agua simplemente dijo, pues es que por aquí es donde hay que pasar. El caso de Monterrey, pues también es importante, no solo desde el punto de vista pues del abastecimiento y la crisis que hemos pasado, sino también desde el punto de vista de las inundaciones. Esta es una foto aérea de cerca del centro de Monterrey, ahí se ve Macroplaza. Y esta línea roja es el área de inundación del evento de 1909. Y entonces ahora pues estamos esperando a que cada que llegue un huracán pues se mantenga en esta parte rectificada del río, porque esa no es el alineamiento original del río, sino que se hizo recto a propósito hace más o menos como cerca ya de 80 años. Entonces cada que viene un evento grande, pues el río quiere otra vez reclamar pues lo que es suyo y básicamente ataca las vialidades de un lado y del otro. Y entonces, en el Alex, por ejemplo, en un río que la mayor parte del año pues está seco, pues entonces empezamos a ver cosas de este tipo. Ataque a las vialidades, como les decía, casas construidas exactamente en la ribera del río, que estas se tuvieron obviamente que demoler, porque pues quedaron ahí bailando, calles completamente destrozadas, donde pasaban las corrientes naturales, que ahora es calle, o pues este tipo de cosas, ¿no? Y entonces una serie de daños tremendos por cuestiones de seguros y todo lo demás. Y vean que son pues zonas de buen nivel, digamos, ¿no? También hay veces que los problemas son simplemente por una mala ejecución digamos, de los pavimentos, ¿no? Por ejemplo, esta zona, pues ahí hay una especie de vado y pues no tiene salida el agua y pues entonces se encharca, ¿no? Y aquí lo único que falta luego, yo digo, es que casi que nada más le salga esto para que se haga peor el asunto, pero bueno. Ahora, la cuestión es, quizás la pregunta aquí es, bueno, tenemos todos esos problemas, ahora la pregunta es cómo gestionamos el desarrollo urbano para tratar de imitar a los sistemas naturales y pasar de este tipo de cosas a una cosa pues más natural. Y fíjense que sí tenemos herramientas, lo que pasa es que, bueno, todavía la legislación no está apropiada para poder favorecer esto, pero la idea es pasar digamos, de estos esquemas tradicionales en donde lo único que hacemos es tratar de colectar el agua y luego meterla en canales para que se vaya y desalojarla lo más rápido a través de infraestructura, a una cosa, por ejemplo, como este tipo, ¿no? Que esto se llama desarrollo de bajo impacto o a veces les llamamos sistemas de drenaje sostenible, SUDS por el acrónimo en inglés. Y entonces ahora la idea es pues controlar más en forma distribuida, pues muy cerca de la fuente a través de esquemas, por ejemplo, de detención, de almacenamiento o de propiciar infiltración. Y sí tenemos, fíjense, aquí hay una lista, ahí al que quiera la presentación, pues ahí está, pero tenemos opciones, jardines de lluvia, biorretención, techos verdes, zanjas verdes, pavimentos permeables, etcétera, etcétera. La idea, que esto se conoce como el triángulo SUDS, es incidir en cantidad, también en calidad, porque por supuesto que esto tiene un rol cuando, por ejemplo, en un techo verde, pues propicio cierta captación, infiltración y luego por reuso. Y también el asunto de embellecer, porque unos de estos esquemas, pues por supuesto que son mucho más atractivos visualmente que pues un canal completamente revestido de concreto.
franjas filtrantes, pavimentos permeables que permiten también, pues a lo mejor, el crecimiento de la vegetación, zanjas filtrantes, techos verdes, pequeños espacios para detener y retener, estanques temporales que se puedan gestionar para que en época de lluvia se pueda pues almacenar temporalmente el agua y luego pues se desaloja para incorporarlas a lo mejor pues simplemente al paisaje urbano, a la recreación. Y hay casos en donde se ven esta situación, ¿no? Estas son fotos de Berlín en donde justamente pues todo está en ese sentido, o en Estados Unidos en donde pues hay varios ejemplos también que se pueden tomar, ¿no? Sin embargo, toda esta cosa del desarrollo de bajo impacto o esto de los sistemas de drenaje sostenible, pues tienen su límite, ¿no? Si viene un evento gigante, un huracán tremendo, pues eso, ahí se va a inundar todo. De todas maneras, ahí no nos sirve, pero creo que para eventos pequeños, medianos, podrían tener un gran valor, ¿no? Aquí esos SUTs pues no pueden prevenir daños como esas inundaciones. De hecho, alguna vez hice esta grafiquita donde más o menos se ve con la frecuencia de ocurrencia de los eventos a través del periodo de retorno, que es como el inverso de la probabilidad de que sucedan las cosas, pues ahí se ve, ¿no? Hay algunas cosas que me permiten enfrentar eventos chiquitos y a lo mejor, pues para eventos muy grandotes sí voy a tener que hacer algo más de infraestructura, ¿no? Como ampliar los cauces o hacer incluso hasta presas o cortinas para el control de las inundaciones. Creo que en resumen, digamos, el desarrollo urbano pues no puede seguir ocurriendo sin la búsqueda de la sustentabilidad del espacio, una vez que ya pues está la ocupación de la población. En el centro de todo esto, sí hay muchas cosas, como les decía, pues está lo político, lo legal, la gobernanza, etcétera, pero al final pues todo debería acomodarse en torno a la sostenibilidad, al bienestar y también a la belleza. Y terminé con esta, miren. Esta es una cita construida, nada más, pensando en ciudades, belleza y diciéndole a la inteligencia artificial, pues dale un poco el enfoque de Le Corbusier. Le Corbusier. Perdón por el francés. Dice, una ciudad no se puede concebir sin el agua, que le da tanto vida como belleza. Los ríos y arroyos son las venas que irrigan su alma y la llenan de poesía. Gracias. Y al final hacemos las conversaciones, la conversación. Entonces, Por favor, doctora. ya dijiste Mi presentación. Ah, sí me ayuda, por favor. A ver, permítame. Sí, por favor. Entonces, si quieres pasarte para acá Ok. y ahorita. Bueno, ahí está. Ujú. Ya habíamos quedado que ya estaba. Este que dice CAS de área pues en poesía. Bueno, muchas gracias principalmente por la invitación a todo el equipo organizador. La verdad que todas las presentaciones
que han pasado han sido inspiradoras. Hemos visto literatura, hemos visto poesía, algo de arte, ahora la parte de las ciencias. Voy a hablar de lo que son los datos de teledetección de la NASA para evaluar los efectos de las islas de calor urbano y diseñar paisajes urbanos verdes. Mencionó algo muy importante el doctor Aldo, que es qué se puede hacer para poder tener esos espacios verdes que, aparte de proveer esas áreas, también sean bellos. Entonces, algo muy importante es la parte de los estudios previos de las zonas donde se pueden diseñar o rediseñar esos espacios. Entonces, hablando de lo que son los fenómenos de las islas de calor, que son áreas urbanas donde se experimentan temperaturas más altas en las zonas urbanas que en su contraparte rural, y causado principalmente por lo que es la urbanización, es decir, los materiales seleccionados para la construcción. Algo muy importante es que este efecto impacta la salud pública, el consumo de energía y la calidad de aire, porque al ser temperaturas más elevadas, entonces se necesita lo que es más energía, como los aires acondicionados. Y también cuando están esas olas de calor, también impacta lo que es la salud de las personas, en enfermedades, incluso en mortalidad. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué podemos hacer para poder mitigar lo que son las islas de calor urbano? Algo que realizamos nosotros es recolectar datos que provienen de la NASA, por ejemplo, de Landsat y MODIS, que son unos programas satelitales clave para poder observar lo que es la Tierra. ¿Okay? Entonces, estos datos se recopilan y, por ejemplo, para poder investigar lo que son las islas de calor urbano, tenemos algunos índices que podemos utilizar, como es el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada. ¿Qué hace este índice? Mide el nivel de densidad y la salud de la vegetación. Y también tenemos lo que es la temperatura de la superficie terrestre, o LST, por sus siglas en inglés, Land Surface Temperature. Entonces, toda esta información nos sirve para poder tener datos y poder llevar a cabo nuestros estudios. Aquí muestro un poco de la metodología que se utiliza para evaluar lo que son las islas de calor urbano. Este es un ejemplo de la ciudad de Hannover. Algo muy importante es primero seleccionar lo que es la ciudad que nosotros vamos a estudiar, y después seleccionar esas áreas que vamos a trabajar. En este caso, para la ciudad de Hannover, tiene 1, 2, 3, 4, 5 áreas que se analizaron. Por ejemplo, en esta parte tenemos cuáles eran los tamaños de los edificios que conformaban cada una de esas áreas. Entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos de edificios en amarillo, en rojo y en azul. Ahora, para el resultado de lo que es el índice de NDVI, podemos ver cómo en esta zona, bueno, en cada una de esas áreas tenemos zonas rojas y tenemos zonas en color que van desde el amarillo hasta el verde. Entonces, las zonas rojas significa que son las zonas más calientes, y las zonas con colores amarillos hacia el verde son zonas con temperaturas menos o más bajas. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, estamos hablando de estas zonas como áreas verdes, que podemos ver aquí cómo se ve esta zona verde. Entonces, esta es esta imagen. Entonces, después de realizar este tipo de análisis en cada una de las ciudades y nuestras áreas a investigar, y después de tener los datos, hacemos todo este tipo de mapas en los sistemas de información geográfica, como es ARGIS, y podemos hacer esa evaluación con la información de los mapas. Y también podemos tener otro tipo de información para poder hacer análisis de vulnerabilidad. En cuanto al diseño de paisajes urbanos verdes, por ejemplo, sabemos que es muy importante, son muy importantes esas áreas verdes, y cuáles son las estrategias que podemos tener para poder incrementarlas. Es proyectos que incluyan techos verdes y que incluyan parques urbanos, de todo lo que se ha hablado
en estas pláticas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un mapa, ¿ok?, de la ciudad de Nueva York, donde podemos ver que las zonas rojas, estas son las zonas más calientes. Incluso aquí casi no se ve muy poquito estas zonas, son zonas verdes. Por aquí, acá está Central Park, por ejemplo. Entonces, es algo muy importante porque las personas que viven principalmente en estas zonas son personas que son más vulnerables a las temperaturas, porque hay veces que no tienen incluso oportunidad de acceder a lo que son los sistemas de refrigeración, ¿no?, o los aires acondicionados. Entonces, es muy importante esta información, este tipo de estudios, porque puedes ver cómo está configurada la ciudad en cuanto a los espacios verdes, qué es lo que se puede hacer, qué se puede desarrollar, y también qué personas están más susceptibles a poder tener estos impactos de los efectos de calor. Quise mostrarles unos ejemplos de éxito, de cómo se ha ido trabajando para poder mitigar esos efectos de calor. En este caso tenemos un programa en Estados Unidos, en Nueva York, se llama Programa de Infraestructura Verde en la ciudad de Nueva York, y promueve una variedad de prácticas como las que mencionó el doctor Aldo, que es los jardines de lluvia, los techos verdes, aunque, como dice aquí, el principal objetivo de este programa es reducir los impactos de la escorrentía de aguas pluviales y los desbordamientos de alcantarillado combinado, o sea, la parte pluvial también impacta en lo que es reducir lo que son los efectos de las islas de calor. Entonces, todas las acciones que se puedan llevar para poder mejorar lo que es en esta área, pues son bienvenidos. Otro ejemplo que creo que es muy importante porque es algo que se puede aplicar aquí también en México. Hay mucho que hacer todavía, es lo que platicaba con algunos colegas, que hay mucho por hacer. Este tipo de estudios ayudan a que las autoridades también puedan ver dónde se pueden rediseñar esos espacios. Incluso ahora que veníamos del restaurante para acá, vimos cómo hay construcciones que no son planeadas, que no tienen esa estética y esa belleza, y aparte, pues, hacen feo lo que es la parte de las ciudades. Entonces, aquí es un ejemplo de éxito que se hizo en Dinamarca, donde una firma tomó una zona clave de la ciudad y la convirtió en un espacio donde es verde, donde hay espacio para que puedan las personas hacer ejercicio y para que la gente se sienta identificada con esa área, y también para poder mitigar todos estos efectos. Algo muy interesante que dice esta persona es que dice, la naturaleza es lo más inteligente, es decir, apegarnos a lo que es la naturaleza. Entonces, dice, necesitamos repensar las ciudades y hacerlas más ecológicas. Si por alguna razón las ciudades ya han sido construidas y ya tenemos espacios donde no hubo un diseño previo, a lo mejor es hora de volver a pensar cómo rediseñar esa parte de las ciudades, ¿verdad? Para poder tener más áreas verdes. Y otra cosa que se me hizo muy impactante e importante es que dice, que en Copenhague dice, dice, vamos a tener un clima similar a Barcelona, es decir, que ellos están trabajando o están realizando acciones adelantándose a lo que va a ser ese aumento de las temperaturas en la ciudad, en el país. Entonces, eso se me hizo súper interesante. Aquí, por ejemplo, podemos ver el ejemplo que les digo, es esta zona que es la plaza, no sé cómo se pronuncia, St. Giles, y las calles aledañas. Entonces, este fue el proyecto de esta firma. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hicieron también esa parte para poder captar lo que es la lluvia, y crearon también o sea, la mayor parte del área la pusieron o plantaron árboles. Por ejemplo, aquí más adelante viene, aquí cuántos árboles plantaron. El proyecto trae,
El proyecto trae 586 nuevos árboles de 48 especies locales al vecindario. También aporta un nuevo tipo de naturaleza a la ciudad, una que es estética, funcional, biodiversa y sostenible. Entonces, incluso detalles como este, donde traen este tipo de material para que asemeje cómo es la naturaleza, también dejar que crezca la naturaleza de una manera, por decir, salvaje, donde incluso esto más adelante dice que hace un cambio de paradigma de lo que es hacer un mantenimiento de este tipo de áreas, donde nosotros vemos, por ejemplo, los arbolitos bien cortados, es más dejar que la naturaleza crezca de manera, pues ahora sí que salvaje, como lo mencionan. Aquí, por ejemplo, vemos que además de resolver los desafíos climáticos de la zona, bueno, esta plaza y las calles circundantes ofrecen otras oportunidades de actividades al aire libre para los ciudadanos, quienes se sienten identificados con esta zona clave ahora para ellos, ¿ok? Y entonces también modificaron la parte de las calles para que esas zonas en esas zonas dejaran circular los vehículos y pusieron lo que son más zonas o áreas verdes. O sea, hicieron un rediseño de esa zona que hace a las personas de Dinamarca sentirse más orgullosos de esas áreas. Entonces, si nosotros trasladamos, por ejemplo, ese tipo de ideas y de proyectos a áreas aquí en México, pues se puede seguir, se puede, se pueden tener mejores, o sea, mejores zonas, o sea, áreas más verdes y podemos mitigar todo lo que son esos efectos de las islas de calor. Bueno, aquí dice que la transformación de la plaza, okay, ha dado lugar a un nuevo sentido de identidad, lo que les comentaba, y comunidad, donde antes se encontraba una zona caracterizada por infraestructura gris, ahora se percibe un vecindario verde. ¿Okay? Entonces, y bueno, gracias al diseño distintivo basado en la naturaleza, ha habido un cambio de paradigma, lo que les comentaba, la parte del mantenimiento de estas zonas, como vemos que crecen ahora sí que de manera salvaje, entonces no necesitan un mantenimiento tan seguido este tipo de zonas. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí están todas las referencias de lo que les he mostrado, lo que es la parte de las islas de calor y toda esta información de los estudios previos que se hacen para poder diseñar y rediseñar las zonas, pues son datos que también se pueden obtener de la NASA y de este tipo de sistemas como son Landsat y MODIS para poder tener este tipo de estudios que en algún momento podamos trabajar tanto comunidad, industria, la iniciativa privada y el gobierno para poder mejorar las ciudades, embellecerlas y tener más áreas verdes. Gracias. No lo puedes dejar, ¿no? Estaba abriéndose aquí. Ah, ya. Déjame, está cargando. Sí, está aquí encerrado. ¿No? Esta es la que vamos a compartir.
Bueno, vamos ahora con nuestro tercer panelista de este bloque, el doctor René Dávila, a quien también nos da mucho gusto tenerlo aquí. Adelante. René va a hablar sobre la infraestructura azul y verde en el paisaje y estética urbana. Bueno, muchas gracias, estimado doctor Juan Carlos. Antes que nada, pues felicitar al comité organizador. Me parece que los Klein Alumni Seminars están volviendo a tener el nivel y la calidad que de origen tenían, con ponentes de mucho nivel, y que creo que eso nos ayuda a todos a aprender, y más en estos temas que son transversales al desarrollo de las ciudades, donde nosotros somos habitantes y somos actores principales que tal vez no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Estaba pensando en el tema del seminario. Ya el doctor Juan Carlos pues tiene muchos años en esto y es la primera vez que me toca estar participando, y no quería que la presentación sea algo netamente técnico y que no tenga la relación con lo que estamos conversando todos ahora. Entonces me puse a buscar algo de información relacionada a lo que nosotros trabajamos, y por ejemplo esta imagen es un nuevo proyecto en Japón donde están priorizando que un edificio tenga muchas funciones, ¿no? Entonces, este edificio persigue tener certificaciones tipo LEED, que van orientadas al tema de uso energético, y que también sean autogestionables o sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, luego me quedó creo que no funciona. Sí. Entonces, como somos especialistas de diferentes áreas, traté de buscar bibliografía que nos permita entender con frases muy cortas cuáles son los principales conceptos de esta presentación. Entonces, la infraestructura verde la podemos entender muy sencillamente como espacios verdes urbanos, como hemos visto más detalladamente en las anteriores presentaciones. La infraestructura azul podemos entenderla como los elementos hídricos urbanos, que sí pueden tener mucha relación con los espacios verdes, o que en algunos casos no tienen tanta relación. ¿Cómo entendemos la estética urbana nosotros que somos más técnicos? Pues a mí me parece que esta definición es muy cortita y muy fácil de asimilar, que es un espacio donde tengamos belleza o atractivo. ¿Ok? Y también, ¿qué es el paisaje urbano? El paisaje urbano, pues prácticamente se podría entender como un entorno construido o natural de una ciudad, o una combinación de ambos. No lo digo yo, acá tienen todas las referencias de diferentes investigadores que recientemente están coincidiendo en esta forma de ver o interpretar las ciudades. Entonces, ¿podemos pensar que la infraestructura verde y azul es una especie de tesoro urbano? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque nos da muchos beneficios, principalmente ambientales, como la calidad del aire, calidad del agua, regulación local del clima y biodiversidad. Y creo que acá resumimos o condensamos lo que estábamos viendo en las dos presentaciones anteriores. Y además de eso, muchos autores también han estudiado y han investigado qué otros beneficios, aparte de los físicos, podemos tener. Entonces son espacios de recreación, espacios que nos permitan tener una mejor salud mental, y algo que últimamente no es muy común tener en ciudades en Latinoamérica, que es la cohesión social. Tampoco lo digo yo, lo respaldo con investigaciones recientes que generan este tipo de conclusiones. Entonces, voy a pasar muy rápido a la parte de infraestructura verde porque ya lo hemos visto, pero nada más quiero hacer una pequeña diferencia. La infraestructura verde puede ser un espacio natural, sin intervención del hombre, o algunos adaptados, como es el caso del Parque Stanley en Vancouver. Pueden ser cosas pensadas, elaboradas, como los techos verdes, las paredes vivas, y que tengan multifuncionalidad. Por ejemplo, este espacio se beneficia tanto en términos hídricos, energéticos y climatizados dentro del área, para poder tener un menor consumo de energía, pero además de eso genera espacios donde pueden tener los habitantes beneficios a nivel personal.
Y la infraestructura verde, acá presento una imagen del río Amstel, donde se puede ver la integración del entorno urbano con un río natural que cumple una función urbana ahora, pero también pueden ser soluciones pensadas, como vimos con más detalle en las anteriores presentaciones, como los jardines para la lluvia, cuencas hidrológicas, cunetas, eh, humedales, estanques y humedales artificiales integrados que estén dentro del tejido y del contexto urbano como tal. Entonces, si ven esta imagen, que es una imagen satelital de la huella que deja una ciudad, podemos ver ciertos patrones físicos. Claro, en este caso fue una ciudad pensada antes de ser construida. Yo me preguntaba, ¿podrá ser la ciudad una obra de arte? ¿Podríamos entenderla o interpretarla así? Entonces, para responder esa pregunta, eh, me puse a buscar un poco más de información sobre qué tipos de ciudades en el mundo realmente son consideradas o valoradas con este significado. Y luego, ¿por qué están compuestas las obras de arte? Y las obras de arte normalmente pueden estar compuestas en términos de estética urbana por los materiales, por los colores, las texturas y las formas, que todas tienen que tener una relación. Entonces, el diseño urbano, sin duda alguna, influye en nuestra percepción del espacio que habitamos como seres humanos. No lo digo yo, también lo respaldo con bibliografía. Entonces, ¿qué tipo de ciudades pueden cumplir esta función? Vamos a ver si funciona el video. Ah, creo que no. Tengo que volver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de Viena. Es una ciudad que tiene más de 2000 años de historia. Pasó por diferentes tipos de gobierno, desde los romanos, celtas. Pasaron también por guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tienen un contexto que prioriza la filosofía, prioriza la cultura y prioriza la conservación de los espacios y edificios icónicos.
Entonces, ¿cómo es la evolución de un paisaje urbano? La evolución de un paisaje urbano necesariamente tiene que tener una interacción entre lo natural y lo construido. También tiene que respetar o valorar la importancia que tiene la historia y la cultura de las personas que viven en ese espacio. Y luego me puse a pensar, si esa ciudad se ve como que antigua, muy señorial, habrán otras ciudades que tengan otro carácter distinto. Y también les quiero que contemplemos este videíto de la ciudad de Barcelona, una ciudad que tiene también más de 2000 años y que ha tenido diferentes inmersiones culturales muy distintas a lo que se vio bien. Solo los videos, yo creo. O la voz. Solo los videos, pero los videos realmente tienen música de fondo. Solamente es, ¿se escucha la voz? No, Hola, hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Sabes por qué? Es que lo que pasa es que no están compartiendo el video con sonido. Sí, pero no importa. Ok, bueno. ¿Para dónde está? Aquí. Share, ajá. ¿Ya veis el share sound? Eso, Y ahora va a funcionar. Sí. Ok. Está bien. Bueno, entonces, me puse a pensar, estas ciudades que tienen tanta historia, con tantas incidencias culturales, de una u otra manera fueron
acomodando la cultura en la ciudad y mostrando su identidad. Y ahora que estamos empezando a hablar de infraestructura verde urbana, artificial, no natural, me puse a pensar qué estamos haciendo, dónde hay algunos lugares donde ya han tenido éxito este tipo de inmersiones. Y por ejemplo, podemos ver acá una forma de integrar la naturaleza y la ciudad a través de este proyecto, el High Line en Nueva York, que pusieron un techo a una avenida y generaron un espacio de esparcimiento, de paseo, de convivencia, que lo podemos ver acá. Entonces, otra vez esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de buscar? Es una sinergia entre los elementos. ¿Cómo hacemos que la presencia de los edificios con la naturaleza no sea una suma, sea una sinergia, una multiplicación, que nos emocione ese lugar? Muchos investigadores también están trabajando en esta línea. Otro ejemplo es este túnel de orquídeas que está en la ciudad de Singapur. Y los resultados de los proyectos de investigación en este tipo de escenarios muestran una mejora de la calidad de vida de las personas, incrementa el valor de las propiedades, que muchas veces eso no lo vemos ni lo tenemos dimensionado, y ante todo ahora presenta una resiliencia mucho más alta ante los efectos de cambio climático. Pero como es Singapur, no solo me quería quedar con el ejemplo de ese jardín, me interesó conocer un poquito más la ciudad. Esta ciudad fue colonizada por diferentes culturas, tiene menos de 100 años de independencia, siempre fueron un puerto comercial, fueron un vínculo entre Europa y Asia, pero no tenían una identidad propia. Y a partir de que se independizaron, empezaron a invertir pensando en un futuro viable económicamente, pero que también sea un lugar donde las personas quieran ir a vivir. Y este es el resultado hasta ahora.
Para ir cerrando, yo creo que sí, las ciudades pueden ser unas obras de arte. Y creo que sí deberían de ser las obras de arte más importantes de la humanidad. ¿Quiénes somos los responsables de hacerlo? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? Con los 3 ejemplos que les mostré, creo que me queda más claro el concepto de estética urbana. Me queda muy claro que la tecnología, lejos de la naturaleza, tampoco puede existir de manera sostenible. Y también me queda claro desde la perspectiva de la ingeniería civil, cómo podemos ser nosotros capaces de generar paisajes que sean sostenibles, que nos permitan vivir, que nos permitan estar sanos, en un ambiente cohesivo, en un ambiente donde nos dé ganas de compartir, de vivir y de criar a nuestros hijos. Muchas gracias por su atención. Vamos a dejar espacio lo vamos a organizar de esta manera, a 2 comentarios, ya sea de aquí o vía Zoom, preguntas o comentarios. Y después vamos a incorporar las reflexiones, pues tendría que ser desde en la mañana hasta ahora, en una dinámica de, como decía un maestro en la carrera, le llamaba la resaca intelectual, que decía que después de la borrachera de placer que está uno lee y lee cosas maravillosas, viene la resaca a ver qué es lo que queda al día siguiente. Entonces, creo que mentalmente es muy sano también tratar de ver qué queda en esa resaca, decir qué fue lo que pasó, haciendo ya después la integración de todo eso, recordando que la primera parte es la parte, digamos, más teórica, filosofía de la belleza, filosofía del paisaje, el sentido ya más psicológico en la ciudad, y ahora en esta sesión fue, digamos, la técnica volcada hacia el embellecimiento de la ciudad, ¿no? Esos son los puntos que vamos a tratar. Entonces, no sé si haya alguien en el Zoom que tenga algún comentario o alguna pregunta. ¿Alguien que quiera comentar algo aquí del público? Sí, adelante, Sebastián. Muchas gracias por las ponencias y yo tengo una pregunta al doctor Aldo. Hola. Em, me interesaba esa parte, ¿no? Donde básicamente uno podía ver cómo las ciudades interferían en el línea fluvial de los ríos, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es un poco cómo esto también, digamos, la naturalidad del río, porque en la Amazonía una ve esas fotos de arriba, ¿verdad? Como el río va casi como una serpiente, ¿verdad? Y a simplemente derechar, y es como muchas de las construcciones, ¿no? Carreteras, el principio de simplemente de la línea recta, ¿verdad? Eso es un pensar muy de eficiencia o efectividad o costo también, ¿no? Entonces, ¿cómo esto afecta también el río como ecosistema cuando simplemente se aplana, cuando su camino en realidad es otro? Gracias, Sebastián. Pues mira, ese tema es muy, muy importante. Es algo que estudiamos en una materia muy específica que le llamamos la hidráulica fluvial o mecánica de ríos. Y la verdad es que en la naturaleza no hay ningún río recto, ¿no? Esas curvas que les llamamos meandros son una forma natural de que el río encuentre su estado más cómodo. En efecto, pues digamos que la distancia más corta entre 2 puntos pues es la línea recta, pero en los ríos eso es malo. El río tiene que tener sus curvas para poder tener una longitud más larga y con eso modular la pendiente y con eso modular las velocidades y la erosión y todas las cosas que suceden en el río. Y entonces cuando pasó esto que hicieron en los 40 del siglo pasado en Monterrey, donde
simplemente dijeron, ah, pues ¿para qué tanta curva? Vámonos derecho. Y entonces eso seguimos pagando por esos errores, ¿no? La verdad es que en aquel entonces, en los 40 del siglo pasado, el proyecto lo hizo un gobernador de ahí de Nuevo León, que ahora pues una de las calles marginales al río lleva su nombre, Morones Prieto, y era un proyecto que parecía como que iba a ser, digamos que muchos iban a ganar, ¿no? Hacer recto el río, recuperar toda esa franja, eh, digamos, de donde antes meandreaba, ahora recto, y entonces le quitaron 1 millón de metros cuadrados al río. 80% lo vendieron a la iniciativa privada de esas tierras. Con ese dinero construyeron las 2 vialidades marginales. Pero ahora cada que viene un evento grande, pues entonces el río vuelve a buscar sus curvas y ataca acá, y ataca acá, y ataca acá. Entonces, pues es lo peor que puede uno hacer, ¿no? Ahora, lo que más bien estamos tratando de propiciar es cuando uno tiene que intervenir un poco en un río, pues es tratar más bien de restaurar las condiciones originales y no moverle más. Y Gracias. también de alguna forma tienen una calidad para hacer vínculo, ¿no? Una calidad estética también, ¿no? Claro. Es distinto como una carretera principal de río, como algo que digamos, que genera como otro sentir también, ¿no? Sí, sí, sí. Esa situación de la histéresis que dices, que como que tiene pues una memoria, ¿no? Y entonces eventualmente pues va a regresar nuevamente a esas condiciones, ¿no? Interesante. Gracias, Sebastián. Aquí hay otra pregunta. ¿Yo o- Sí, no. Bueno, pues gracias por las ponencias también a ambos. Tengo varias preguntas, pero voy a concentrarme dos con Aldo. A lo mejor aquí al doctor después le pregunto. Y a la doctora también. Aldo, presentaste algunos ejemplos de formas de aprovechar los escurrimientos y bueno, los mostraste con unos nombres. Yo quiero preguntar si eso ya tiene algo que ver o es el impacto hidrológico cero. Y la otra es, ¿podemos volver al caudal ecológico en ejemplos como los que estás mostrando? Con el río. Bueno, fíjate, lo del impacto hidrológico cero, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, pues, y en muchos otros, está en la ley, pero luego, desgraciadamente, pues no se observa, ¿no? El impacto hidrológico cero quiere decir, bueno, vas a desarrollar un terreno con un proyecto inmobiliario o lo que sea, y entonces la normatividad te indica que no puedes estar generando más escurrimiento o más en pico o más en volumen que lo que había antes. Y entonces tienes que tomar medidas dentro del propio predio, pero muchas veces eso no se observa y entonces no hay tampoco, digamos, una vigilancia desde el punto de vista legal para poder hacerlo valer. Definitivamente eso creo que es una buena medida para desarrollos nuevos. Todavía queda pendiente el asunto de los que ya están, ¿no? Y entonces, ahí ¿qué haces cuando no existía esa normatividad? Por el lado de los caudales ecológicos o ambientales, bueno, pues eso todavía creo que vamos mucho más atrás, ¿no? Porque em, como que para poder decretar algún tipo de magnitud del caudal ambiental en un río, pues necesitas tener elementos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo estaba originalmente el río? ¿Cuál es el efecto de todo lo que ha sucedido en la cuenca? Que al final el río, pues es el reflejo de la cuenca. Digo, cuando construyes una presa, pues es muy evidente, ¿no? Que hay un cambio muy drástico de un momento a otro y entonces, pues podrías, digamos, de alguna manera plantearlo. En el caso de construcción de esa gran infraestructura, sí hay, digamos, esa acción de fijar algún caudal ambiental, pero creo que ahí todavía vamos muy atrás en todo el país. Tenemos una pregunta, si me permiten, de parte de Alejandro Arjona, que pregunta, ¿qué tan aceptable cree que fuera que cada vez es más común que ante un evento de magnitud considerable, mucha lluvia,
algunos ríos se desborden, provocando todos los problemas conocidos. Es decir, cada vez se presentan más este tipo de problemas en las metrópolis mexicanas. Y aprovecho otra pregunta similar de Octavio Cabrera. ¿Qué pueden comentar sobre la cosecha de lluvia como una opción de no sobrecargar los flujos pluviales? Gracias. Yo creo que ahí vamos a cerrar entonces la ronda de preguntas. Si quieren contestar, pues concedemos ahora los 2 que faltan para el pobre Aldo no sufra la amenaza del bombardeo. Bueno, voy a empezar por la segunda. El tema de la cosecha de agua de lluvia sin duda alguna puede aportar, pero ante eventos de mucha magnitud, su aporte es, digámoslo así, muy, muy pequeño, ¿no? Es mínimo. La cosecha de lluvia principalmente está pensada para poder abastecer como una fuente alterna de agua para el uso doméstico o algunos usos que las familias podrían utilizar en zonas donde no les puede llegar mucha cantidad de agua o suficiente cantidad de agua, o que las condiciones climatológicas les obligue a que puedan reservar algo de agua que les permita pasar temporadas complicadas como épocas de sequía o las épocas donde durante el año no hay precipitaciones que les permitan tener agua de lluvia directamente disponible, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado, el desbordamiento de los ríos, pues yo creo que el doctor Aldo con las 2 últimas respuestas más o menos ha explicado esa situación. ¿Qué podríamos aportar tal vez para ponerlo en palabras un poquito más sencillas? Siempre hemos entendido o han dicho que el río tiene memoria, ¿no? Entonces, lo que busca el río es justamente circular por donde alguna vez ya circuló, cumpliendo esos estados naturales que acaba de describir el doctor Aldo, y que nosotros llamamos como planicies o llanuras de inundación, que son lugares donde el río, dependiendo de la cantidad del agua, puede inundar o no, y con seguridad sí las va a inundar ante eventos muy fuertes como huracanes o tormentas tropicales. Y esas áreas justamente son las que amortiguaban parámetros como la velocidad del río y un flujo turbulento, que es un flujo que destruye todo lo que está en contacto con el cauce mismo del río, como por ejemplo las vías en Monterrey, que cada vez que llueve prácticamente se destruyen en las avenidas, ¿no? Pero eso también tiene que ver un poquito con cómo nosotros pensamos las ciudades y qué tanto conocimiento tenemos de lo que decía también el doctor Aldo, de cómo ha funcionado históricamente el río. No necesariamente cómo nosotros lo vamos a modificar pensando en cómo va a funcionar a futuro, sino que tenemos que conocer cómo funcionó el río y por qué hay algunas zonas que tenían el riesgo de inundarse más que otras. Entonces, en resumen, tendríamos que cambiar un poco el paradigma de cómo intervenimos los espacios urbanos, tomando mucho más en cuenta los espacios que la naturaleza ha utilizado históricamente, como por ejemplo las franjas donde los ríos han circulado. No sé si quieren comentar algo más. No, yo creo que ya. Sí. Pues, bueno, pues muchas gracias. Entonces cerramos ya este bloque de hora. Muchísimas gracias a los expositores. Nos despedimos también de nuestros invitados por Zoom. Gracias, doctor Alejandro Ordieres y todos los que estuvieron aquí presentes. Y ahora nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y vamos a hacer ahora aquí, para los presenciales, la criba, una metacognición y recabar lo que quedó del día. Pues muchas gracias, muy buenas tardes.